Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 al 24 es nuestro pasaje básico, nuestra base para estas 7 enseñanzas. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 24 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, pedimos en esta tarde que el espíritu de profecía y de revelación estén sobre nuestras vidas, que el espíritu de discernimiento y de conocimiento, el espíritu de sabiduría venga sobre tu iglesia en esta tarde. Queremos oír tu voz, Señor. Abrimos nuestros oídos y nuestros corazones a tu voz. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. El tema de hoy es profecía y discernimiento. Hemos estado abordando cada uno de los temas que vienen a partir del versículo 16, pero hoy quiero que aprendamos, si Dios lo permite, si el tiempo nos deja, estudiar el versículo 20 y 21, que habla de no menospreciar las profecías y de examinarlo todo y retener lo bueno. Lo voy a leer nuevamente. Versículo 20 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo. ¿Qué dice ahí? ¿Alguna cosa? ¿Una parte? Todo, retener lo bueno. Vamos a dejar el último punto, que es el versículo 22, para la próxima semana, y con esto vamos a estar concluyendo las 6 enseñanzas que vimos. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Dice: no menospreciéis las profecías. Y habrá alguien que dice: yo no las menosprecio, pero ¿será que sabes lo que es la profecía? Para darte cuenta si realmente no estás menospreciando algo que Dios llama profecía. La palabra que aparece ahí, la palabra griega, profecías, es la palabra profeteia, que significa predicción bíblica u otra predicción. Profecías, una predicción. ¿Qué es predicción? Anticipar algo futuro. Predecir, decir previamente: va a suceder esto, viene aquello, va a suceder en el futuro, tal vez no muy distante, o en el futuro muy distante va a suceder esto de parte del Señor. También profeteia viene de otra palabra que es profetes, y significa uno que predice. Por analogía, orador inspirado. Orador inspirado, por extensión poeta o profeta. Las profecías, la profeteia o el profetes es alguien que empieza a predecir de parte de Dios, o alguien que empieza a hablar de forma inspirada. ¿Se está dando cuenta de esto?
hablar de forma inspirada. Lo interesante es que Dios desea que su iglesia profetice. Sí, entre nosotros, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pero Dios quiere que la iglesia se levante como una iglesia profética para el mundo. Y el llamado profético no es de apenas unos pocos. Tal vez el ministerio profético es para algunos, no para todos, pero el llamado profético es para toda la iglesia, porque Dios desea que todos seamos oradores inspirados por el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? El oficio profético es diferente del don profético. ¿Qué es un oficio? Es algo que te va a determinar, a alinear tu vida en todos los sentidos. Un oficio profético es una profesión de vida. Solo te dedicarás al ministerio, al oficio profético. Un don profético es para todo hijo de Dios. Todo aquel que tenga el Espíritu de Dios puede hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo. Puede predecir siendo inspirado por el Espíritu Santo a otra persona. El Espíritu Santo quiere usar a cada vaso disponible. Y vemos este deseo en Dios. El primer hombre profeta en la tierra fue Adán. Él fue el primero que profetizó: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él fue el que profetizó, predijo lo que iba a suceder. El segundo que yo veo en la palabra, que lo dice de hecho uno de los evangelios, ahorita no recuerdo cuál, pero dice Abel, profeta. Abel fue un profeta según la palabra de Dios. Y Jesucristo le dice a los fariseos: ustedes mataron a los profetas, comenzando desde la sangre de Abel, que era profeta. Y así por delante Dios levantó ministerios proféticos, pero Dios quiere levantar el don profético en cada uno de nosotros. Alguien diga amén. Es predecir, es hablar siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se dan cuenta, y sobre todo los que estamos casados, que muchas veces fácilmente hablamos siendo inspirados por la carne o por el espíritu humano? ¿Qué es inspiración? Es recibir algo de alguien, de algo más. Y a veces somos inspirados por la carne, a veces somos inspirados por el espíritu del mundo. Pero Dios quiere que estemos tan llenos, tan completos, tan absorbidos por el Espíritu Santo, que solamente haya en nuestra vida la inspiración del Espíritu Santo, las palabras del Espíritu Santo a una generación que lo necesita. Amén. La profecía, ya sea que tomen la forma de enseñanza inspirada o de una predicción futura, eran despreciadas por algunos como inferiores a las lenguas, que parecían las más milagrosas. Por esto la profecía o la predicación es declarada por Pablo como un don mayor que el de las lenguas, aunque este era más llamativo. Yo quiero hablar de esto porque en el contexto de Primera Tesalonicenses, y vamos a ver también de Primera de Corintios, lo vamos a estudiar, la iglesia comenzó a recibir los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Y el primer don que se manifestó fue el don de lenguas en Pentecostés. ¿Se acuerda usted? Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y hablaban todos siendo inspirados por el Espíritu Santo las maravillas de Dios en diferentes idiomas. ¿Se acuerda usted? Este don, el don de las lenguas, es tan llamativo que en un lugar en Jerusalén donde había una fiesta nacional, este don llamó la atención por lo menos de 3,000 personas, que fueron las que se convirtieron. Yo creo que había muchas más, porque había unos que dice que pensaban que estaban borrachos y les menospreciaron. O sea, hubo mucha gente que escuchó
hablar en lenguas a los apóstoles o a los 120 que estaban ahí reunidos, y muchos los menospreciaron, pero por lo menos 3000 se convirtieron porque el hablar en lenguas llamó la atención de todo Jerusalén. Las lenguas llaman la atención. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que escucharon hablar en lenguas a otro hermano? ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue lo que sucedió con usted? ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Es extranjero? Llama la atención las lenguas, ¿sí o no? Es algo pues muy loco. La verdad es muy loco. Pero desgraciadamente, o no desgraciadamente, es algo normal en la madurez de la iglesia. Si alguien puede ver qué ruido está sucediendo ahí atrás, me pueden ayudar. Se está azotando esa puerta. Gracias. A mí me distrae mucho. Así sea. Pero la iglesia comenzó a darle mucho énfasis al don de lenguas. Y aún el día de hoy hay denominaciones que le dan mucho énfasis al don de lenguas. Y todo debe de estar bajo equilibrio y control del Espíritu Santo, ¿no lo cree usted? No debemos de menospreciar las lenguas. Pero por otro lado, esta iglesia comenzó a menospreciar la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía también viene como una palabra inspirada por Dios, como una predicción del futuro, pero también viene a través de la forma de la enseñanza. La palabra que es predicada es profecía también, son profecías, son predicciones o es inspiración del Espíritu Santo hablado usted. Y yo le quiero dar todavía un poquito más de entendimiento de esto. Muchas veces estamos dando un estudio, de repente está operando el espíritu de la enseñanza a través de la palabra. Hay solamente enseñanza, se está dando instrucción, se está enseñando doctrina, pero de repente el Espíritu Santo usa a los que estamos ministrando y vivifica una palabra y se convierte en palabra profética. Y uno lo siente cuando está predicando. Uno siente un derramar del Espíritu Santo, uno siente un testimonio, una testificación del Espíritu Santo. Esto es lo que yo quería hablar, Fabián. Siguen esto. ¿Se acuerdan la semana pasada que dije, me estoy desviando un poco del tema, pero si es lo que el Espíritu Santo está queriendo hablar, yo quiero hablar? Y cuando hablé de la oración que yo hice, Señor, bendícelo más, ¿se acuerdan? Porque era de repente la palabra profética. El Espíritu estaba diciendo, ten en un concepto mayor a tus hermanos. Y sal del ego en el cual todavía vives disfrazado de espiritualidad. Y el Espíritu Santo estaba ministrando eso a través de un testimonio. Cuando estamos hablando a veces aquí, o presuponemos o deseamos que siempre sea, estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo y la palabra leída en la Biblia se convierte en palabra profética, y también tenemos que meterla en ese concepto de profecía, porque muchos piensan que solamente profecía es cuando viene Willy y me da una profecía, que Dios usa al hermano Willy, amén. Creemos que él tiene un ministerio, un oficio profético, a diferencia del don profético. Creemos que ya es un ministerio, que todavía está en formación, pero que ya vas más avanzado cuando comenzaste, amado. Hay un ministerio, pero muchas personas dicen, no, es que yo no menosprecio las profecías, no ha venido ninguna profecía, no he escuchado ninguna, Dios nos ha dado a Willy, Dios nos ha dado a otro profeta. Y no solamente es esa palabra, la profecía, también es la enseñanza. Y la iglesia comenzó a menospreciar la palabra profética, el ministerio profético, el don profético, porque se fueron atrás de las lenguas. Y de repente todos hablaban en lenguas. Y entonces empezaron a menospreciar a los líderes espirituales, a los pastores, a los que presidían en la obra. Por eso, si usted regresa un poquito ahí al versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esta instrucción es porque la gente empezó a menospreciar la dirección pastoral, o la dirección apostólica, o la dirección profética, o la dirección evangelística, etcétera y tal, de los 5 ministerios. Comenzó a despreciar la dirección de sus líderes. Lo vamos a ver a continuación, porque de repente ellos decían, Dios me está hablando a mí, Dios me usa a través del don de lenguas, yo estoy hablando misterios.
Y Dios también a mí me usa. Y empezaron a menospreciar la palabra. Y de repente las reuniones se volvían puras lenguas. Y ya no había palabra. Yo he conocido ese tipo de reuniones. Yo no digo que no pueda haber una reunión donde no haya una enseñanza y haya el derramar del Espíritu Santo. Puede suceder, pero es la excepción, no es la regla. Amén. Hay un balance, hay un equilibrio. No queremos menospreciar el Espíritu, pero por otro lado no queremos comenzar a divagar en nuestra caminata cristiana. Debe de haber instrucción bíblica. Lo que pedimos es que sea inspirada. Amén. Que sea siempre inspirada. Y siempre va a haber un debido orden en todo esto. Entonces empezaron a menospreciar la profecía en sus diferentes manifestaciones, como lo es una palabra profética personal o una enseñanza inspirada profética para la iglesia, porque las lenguas eran más llamativas. Yo le invito a que vaya conmigo a 1 Corintios 14. Usted puede leer los capítulos previos, ya habló de los dones espirituales, amén, explicó cuáles son los dones. Pero en el capítulo 14 comienza Pablo, o más bien comienza el Espíritu Santo de Dios a decir lo siguiente: seguid el amor, porque de todo lo que debemos de hacer, o lo que debemos de buscar, lo más importante es el amor, amén. Amarnos a Dios y a los demás. Seguid el amor, en primer lugar. Segundo, y procurad los dones espirituales. Y ese es el balance, no podemos descuidar los dones, debemos buscarlos. Le quiero preguntar rápidamente: ¿usted está buscando un don espiritual? Porque si no lo está buscando, usted ya está mal. Debe de buscar, como se busca en oración. Dígale al Señor: dame un don, ¿verdad? Y junto con el don, pidamos al Señor carácter. Porque de repente a veces por el don perdemos el suelo y nos sentimos súper espirituales y nos volvemos hasta carnales en nuestra forma de andar. Procurad los dones espirituales. Y fíjese lo que dice en tercer lugar: pero sobre todo que profeticéis. Hay varios dones, pero dice, o Pablo le da una importancia a la profecía, pero sobre todo que profeticéis. Entonces el amor es la base, los dones debe de ser nuestra búsqueda, pero nuestra inclinación debe de ser hacia la profecía o hacia el profetizar. ¿Me estoy dando a entender? Estamos leyendo la Biblia, amén, y está muy claro ahí. Luego dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién habla el que habla en lenguas? A Dios, no a los hombres. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, que está hablando el Espíritu Santo, porque está con mayúscula ahí, aunque por el Espíritu habla misterios. Literalmente las lenguas son hablar misterios, cuando no son interpretadas, claro, porque hay el don también de interpretación de lenguas. Y cuando Dios permite que haya interpretación de lenguas, el misterio es revelado. Amén. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si usted quiere saber cuál es el objetivo de la palabra profética, es la edificación, la exhortación y la consolación. Si usted empieza a ser usado por Dios en palabra profética, yo le invito a que primero comience solamente limitándose a la edificación y a la consolación. La exhortación déjela para después, porque parece que los que empiezan con ministerio profético lo que más se les da es la exhortación, y por la inmadurez del don muchas veces en lugar de bendecir lastiman. ¿Me está oyendo usted? Si usted tiene una palabra profética de exhortación para alguien más en esta congregación, hay una dirección que estoy dando a conocer hoy. Venga primero con los pastores y díganos: pastor,
Dios me dio una palabra de exhortación para tal persona y es esta. Y nosotros como administradores del rebaño, como responsables por la grey, vamos a orar al Señor para pedir la testificación y saber qué hacer con esa palabra. Amén. Y usted estará totalmente con la confianza de que está sometiéndose a la autoridad y teniendo cuidado. Ahora, si la palabra profética es de consolación o de edificación, usted puede decirla libremente. Amén. ¿Por qué? Porque una consolación o una edificación más no le va a hacer mal a nadie, ¿verdad? Le va a edificar. Aún así, háganos saber lo que Dios le hizo decirle a otro hermano, por favor. Amén. Pocos amenes, pero creo que todos lo están entendiendo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Las lenguas, debemos de buscar también el hablar en lenguas, porque es para edificarnos. ¿Se acuerda que yo también di un testimonio que en un momento dado estaban viniendo pensamientos incorrectos a mi espíritu y no podía sacarlos de la cabeza así por mi propia voluntad? Empecé a hablar en lenguas. Y en el momento que comencé a hablar en lenguas, aquello desapareció porque estaba hablando misterios con Dios, cosas que ni yo sabía, y el Espíritu Santo estaba ministrando mi espíritu y fui totalmente cubierto por la unción del Espíritu Santo para poder caminar en ese día. Te edificas a ti mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y lo que estamos tratando aquí, lo que Dios está tratando aquí de hacer entender es que todo lo debemos de hacer para edificar a los demás. Todos los dones son para edificar a los demás. Pero las lenguas son para tu edificación personal. Dice aquí en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. En ningún momento esta palabra es para reprimir las lenguas, porque de hecho queremos que todos hablen en lenguas. Amén. Pero más que profeticéis, el acento es la palabra profética. Busca profetizar más que hablar en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Es mayor en el reino de los cielos? No, es mayor la edificación. ¿Me doy a entender? Porque vayamos a empezar a decir, no, es que yo soy más porque yo profetizo. Yo soy más que tú. Y la palabra dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, porque el que habla en lenguas, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si de repente tú hablas en lenguas, ¿cuántos saben que hay un hablar en lenguas normal, natural, de diario, pero de repente hay una unción que viene en lenguas que tú sientes que vas a explotar si no hablas en lenguas? Te invito a hacer algo. Cuando suceda esto, habla en lenguas en una voz más alta, pero orando, Señor, manda la interpretación. Y si no llega la interpretación, entonces baja otra vez tu voz, porque solamente estás siendo edificado tú y nadie más. Si sientes aquel fuego, empiezas a sudar, empiezas a sentir que te acalambras todo y que la electricidad te tomó tu cuerpo y sientes que vas a explotar si no hablas en lenguas, habla en lenguas, grítalo, suéltate hablando en lenguas. Pero si nadie está interpretando, en realidad eras tú nada más que no estabas aguantando las lenguas. Y baja la voz, porque no estás edificando a nadie, solamente a ti mismo. Y es válido que te edifiques, pero baja la voz. Entonces, es más el que profetiza que el que habla en lenguas, pero en edificación sí. Pero si hay interpretación de lenguas, nuevamente vuelve al mismo nivel. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Yo ya vi esto. De repente dos hermanos, y se respondían y yo, ¿qué? La canda, y el otro, hey, y todos locos, y parecía un espectáculo muy padre, pero estaban extrapolando, se estaban yendo a los extremos.
Porque yo sí creo que el Espíritu Santo está moviéndose, pero de repente nosotros podemos salirnos de esa bendición del Espíritu Santo. Yo ya lo vi y fue en un tiempo de inmadurez en la iglesia. Sí había Dios derramado dones, pero de repente eran tan nuevos los que habían recibido los dones, y era tan nuevo también el liderazgo en esto que no sabíamos qué hacer, y pues los dejábamos a todos ahí cotorrear en lenguas. Pero al final les preguntaba, ¿y qué hizo Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué dijo Dios? No sé, pero estuvo suave. Y mientras esto sucede dentro de la iglesia se puede tolerar, porque de repente nos movemos inmaduramente, pero el problema es cuando hay gente inconversa. Y lo va a decir aquí la palabra. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? O sea, ¿de qué te va a servir? Si no os hablaré con revelación. ¿Qué es la revelación? Algo que estaba tapado, que fue destapado. Tiene que haber revelación cuando yo hable. Tiene que haber ciencia. Tiene que haber profecía o doctrina. Son estas cosas que siempre debe de haber en la voz que se levanta sobre el nivel de todas las demás voces. ¿Me explico? Siempre debe de haber, si alguien va a levantar la voz encima de todas las demás voces, debe de haber revelación, debe de haber ciencia, debe de haber profecía o debe de haber doctrina. Si no hay esas cosas, baja la voz al nivel de todos los demás. Amén. Ciertamente las cosas inanimadas, o sea, las cosas que no tienen vida, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Es muy fácil de explicarlo. Si yo pongo aquí a Bella y le digo, toca, vamos a tocar todos juntos, y Bella empieza a tocar en el tono de re, yo empiezo a tocar en el tono de sol, y Fabián, como frecuente lo hace, no te creas así, se pone a tocar en si, y Fabián empieza a tocar en un mi bemol, y de repente Bella, Cecia empieza a tocar en otro tono. ¿Qué se va a escuchar? Un relajo. Un relajo. Vamos a estar diciendo, vamos a parecernos a, ¿vieron ese episodio del Chavo del 8 cuando los niños están tocando todos ahí? Están tocando. En lugar de tocar en fa mayor, tocan en fa remal, ¿verdad? ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, aún en la guerra? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la secundaria? Que se tocaba la trompeta y los tamboristas comenzaron a tocar el son del tambor cuando la trompeta daba el sonido. Es el día de hoy. Si la trompeta toca las mañanitas, ¿quién va a ir a pelear? Todo el ejército, ¿qué? ¿Ese sonido para qué es? Tal vez la mamá del capitán cumplió años o algo así, ¿no? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Quedó claro, ¿verdad? Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, lenguas, pero oraré también con el entendimiento, profecía. Amén. Cantaré con el espíritu, cántico en lenguas, pero cantaré también con el entendimiento, cántico conocido. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay quien ha usado este capítulo 14 de 1 Corintios para decir que no se hable más en lenguas. Hay quien ha usado este capítulo para enseñar esto. Pero aquí está el balance. Pablo dice, hablo en lenguas más que todo. O sea, que en sus tiempos personales, bajita la voz, él se la pasaba hablando en lenguas. Era su oración constante cuando no tenía nada que hacer. Porque yo creo que también él dice, doblo mis rodillas para orar por ustedes. No ceso de hacer mención en mis oraciones de ustedes. Él oraba con el entendimiento también. Pero las lenguas sobre todo es para cuando el Espíritu Santo lo indica, orar en lenguas. Pero también constantemente durante todo el día estar orando en lenguas, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Pablo dice, yo oro más que todos ustedes en lenguas. Pero, aquí está el balance, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Fíjense la equiparación, 5 a 10,000 palabras. Prefiero 5 con entendimiento, Dios te bendiga, que 10,000 palabras en lenguas. En la iglesia, claro. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Yo ya no me asusto cuando escucho otro hermano hablar en lenguas. Puede hablar en lenguas toda la iglesia en este momento y yo no me voy a asustar, soy creyente. No es señal para mí. Sino a los incrédulos. Cuando entra un incrédulo, una persona nueva y escucha hablar en lenguas, es una señal. Es hasta asustador. Pero la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Es para edificación, una señal de parte de Dios, que Dios está entre nosotros, amén. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como lo estamos haciendo hoy, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Aquí yo quiero hablar algo rápido. Ya he contado ese testimonio, no sé si aquí, pero un día un joven lleno del Espíritu Santo iba en su coche por una de las calles del norte de la ciudad, de una ciudad del norte. Iba en su coche y de repente sin querer se distrajo, y cuando se dio cuenta el coche de enfrente había frenado, y por más que frenó lo golpeó, ¡pum!, le metió un trancazo. A lo que inmediatamente un hombre grande, corpulento y enojado sale de ese coche, listo para pelear. ¡Sal del coche! Y maldiciéndolo y queriéndolo golpear. Y era un jovencito, el chavo, cristiano, ¿sabe? Y le empieza a maldecir, le empieza a decir de majaderías y lo quiere golpear, y comenzó a asustarlo. Y de repente del coche del otro lado sale una señora, y el joven pues quería arreglar el asunto. Él sabía que él se había descuidado, había chocado, pero no era tanto como para pelearse o para recibir un golpe, tenía miedo. Se sale y él empezó a orar. Pero en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él con palabra profética. Y de repente, con todo y miedo y con todo lo que él sentía, le dijo: oiga, el Señor me está diciendo que usted es casado y no con esa señora. Y que esa señora es su amante. Y que usted en este momento, hoy decidió abandonar a su familia y está huyendo con ella. Decidiendo abandonar a su familia. Pero esa mujer tiene esposo y usted tiene familia. Dios le dice que se arrepienta y que vuelva con su mujer, que usted va a perderse si usted comete este error. Y el hombre, aquel hombre grandote, enojado, gruñón, que le iba a golpear, se puso amarillo, pálido, y dijo: no lo puedo creer. Sí, estamos ahorita huyendo para dejar nuestros hogares. Y no, yo no sé, le dijo, volteó con la mujer, le dijo: yo te tengo que dejar, tengo que volver con mi familia. Discúlpame, cometí un error. Y el joven se quedó evangelizando a la señora. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera puesto a hablar en lengua? Le hubieran dejado la lengua morada con
cachetadón. Sin embargo, dice la palabra que el indocto, el incrédulo, es convencido por Dios, porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto y va a postrarse en tierra orando a Dios, porque Dios le convenció. Por eso debemos de buscar más profetizar. Amén. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos. Perdón, me pasé el 26, ¿verdad? ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. O sea, si de repente tres levantan la voz en lenguas bien alto porque sienten que Dios va a hablar a través de las lenguas, háganlo por orden, uno por uno y con interpretación. Y si no hay intérprete, ¿qué dice ahí? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Callar en la iglesia, muchos lo han tomado como que no se puede hablar en lenguas en la iglesia. No, está diciendo, hable para sí mismo y para Dios. ¿Cómo se habla para sí mismo uno? Estoy hablando para mí mismo. Significa no levantes la voz al punto de que alguien pueda entender que estás hablando. ¿Me explico? Calle en la iglesia no significa que no podemos hablar en lenguas. Está diciendo que lo hagamos bajito para nosotros mismos, porque hablar en lenguas es hablar, no dice piensa en lenguas. ¿Está claro eso? No dice piensa en lenguas para sí mismo y para Dios. Dice hable, pero para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás, ¿qué dice ahí? Juzguen. Aquí hay algo que yo también quiero que Dios nos dé el balance. Por mucho tiempo se ha pensado, es que Dios dijo, hermano, Dios lo habló, lo tenemos que hacer. Habló el profeta. Está desobedeciendo a la voz de Dios porque no hizo como dijo la profecía. Debemos juzgar la profecía, porque por falsas profecías la iglesia se ha desviado. El balance está entre no menospreciar la profecía, pero también juzgar la profecía. O sea, alguien está dando una palabra profética, la voy a escuchar, voy a discernir y voy a juzgar. Y si es de Dios, lo voy a tomar. Si es de la carne, lo voy a evitar. Ha habido profecías de gente diciéndole a personas, te vas a casar con este, te vas a casar con esta, vas a tener un hijo, vas a tener una hija. Profecías que muchas veces han sido totalmente erróneas y gente se ha decepcionado de Dios por culpa de una profecía que no fue juzgada. De hecho, mi hija estuvo en un ministerio aprendiendo lo profético y les decían, porque los pusieron a profetizar sobre la iglesia y les pidieron, por favor, nada de profecías de niños, de matrimonios, de noviazgo, todo eso no, prohibido profetizar, aunque sientan que Dios está hablando. Alguien va a decir, ¿cómo, hermano? Sí, debe de haber control, debe de haber una mayordomía aún en los dones espirituales. Si tú no crees así, tú crees que estoy equivocado, lo siento, ojalá cambies de idea estudiando más la palabra, pero si no te quieres someter a eso, no es tu lugar. No traigo bigote, ¿verdad? Dice así, ya me acuerdo que no traigo. Es la posición que siempre mi papá usaba cuando se ponía así serio. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Qué está diciendo aquí? Siempre debe de haber nada más una voz. Amados, siempre debe de haber una sola voz. Si va a haber una voz que sobresale, que solo sea una. Aún en las conversaciones, aunque no tenga que ver con la profecía, por favor, vamos a hablar uno y el otro calle, ¿no? No. Sobre todo mi familia. Porque a veces parece guerra de caballos ahí. Todos gritando.
Y luego lo chistoso es que uno empieza a hablar más alto y el otro empieza a gritar. Y de repente es un gritadero y todos están tranquilos. La gente que pasa por la calle piensa que se están peleando. Esto es algo personal acá que estoy ministrando para esta región. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, versículo 32, analice ese versículo conmigo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? Usted puede hablar de parte de Dios, usted puede refrenar y esperar su tiempo. No, hermano, es que la unción estaba tan fuerte y si no hablaba se me iba. No se te va. Si es Dios, no se te va. Si es tu carne, sí. Sí se te va y de hecho esperamos que se te vaya. Por eso mejor espera. El espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Esto significa que puede haber un control del don. Por eso estamos diciendo, si Dios te dio una palabra de exhortación para alguien más, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Guarda esa palabra y ven para filtrarla con tu autoridad espiritual. Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, no hay nada que tú vayas a decir que porque no tuve control. Tú tienes control. Dios te lo ha dado, de hecho, y Dios quiere que controles el don. Dios lo quiere, Dios lo pide, lo dejó instruido en la palabra. Alguien me va a salir, no, es que no es la voluntad de Dios, hermano. Dios no puede contradecir su palabra. Dios no puede contradecir lo que Él ya declaró. El espíritu de los profetas esté sujeto al profeta. Yo recuerdo que ya lo he platicado, sucedió una vez que estaba llorando. Ahí estaba un chavito de 17 años. Pónganse en mis zapatos. Imagínense un joven de 17 años. No se imagina su pastor como hoy que tengo 40. Imagínense un chavo de 17 años que estaba buscando las cosas de Dios. Y yo dirigía la alabanza y tal vez no lo hacía nada bien, tal vez cometía más errores que nada. Servía en la iglesia y tal vez cometí muchísimos errores. 17 años, por favor. Y un día, yo no sé si no me acuerdo bien en esa época cómo yo estaba, si era prudente, si era imprudente. Yo creo que era más imprudente que cualquier otra cosa. Si el día de hoy todavía soy imprudente, imagínense a los 17 años. Y ahí estaba yo en la iglesia, en una reunión. Estaba orando a Dios, buscando, de veras estaba buscando a Dios, orando. Estaba arrodillado, me acuerdo muy bien arrodillado, y de repente llega una mujer así de mi lado izquierdo, ¿verdad? Una señora, grande la señora. No en el Señor, sino físicamente. Y me empieza a hablar hacia el oído. Yo sentí sus labios casi tocando mi oreja y dije, ay Dios. Fabiana, dice el Señor que tu corazón está muy lejos de mí. Estás en pecado. Arrepiéntete. Yo estoy enojado contigo. Así. Sí, Dios. Ya estaba yo todo agüitado eran 16, 17 años que tenía, triste. Yo empecé a orar. Señor, perdóname. Si estás enojado, pues ya conténtate, ¿no? Señor, si soy malo, pues perdóname. Yo empecé, de veras me metió así pero no fue de Dios, porque no vino un ánimo de buscar a Dios, vino una tristeza bien fea y una decepción. Dije, ¿qué onda? Pero por otro lado, como que la hermana nos daba que desear en esa época, y con toda la inmadurez que yo tenía, como que pude discernir que tal vez no era de Dios. Y yo de todos modos oré, pidiendo al Señor perdón por cualquier cosa que yo no sabía por qué, pero pedí perdón al Señor. Como le hacían los niños cuando se iban a confesar antes de chiquitos, iban a confesar pecados que no existían porque tenían que confesar, y ya el pecado era la mentira, ¿verdad? Y el último pecado que hay que confesar es la mentira, porque no da, todo lo que dije es mentira. Pero mi mamá me mandó y pues tengo que decirle algo, ¿verdad? Ya estaba ahí a la semana, un sábado, reunión de jóvenes. Arturo era el líder de jóvenes de aquella época. Siempre he sido líder de jóvenes. Era el líder de jóvenes de aquella época. Yo era parte de sus jóvenes. Y llega un profeta de México, profeta.
que no me conocía, no sabía quién era. Vino a la reunión de jóvenes, predicó, fue una predicación maravillosa. Y al final, pues los jóvenes nos gustaba mucho al final ponernos a cantar otra vez, pero ya nada más para alabanza, pero ya de gozo, de saltar, de danzar y todo. Me subí ahí a tocar el piano y el profeta se estaba despidiendo de los líderes, todo se estaba yendo. Cuando llega a la puerta, literalmente llegó a la puerta de la congregación, llegó a la congregación y la puerta se paró así se paró. Yo lo estaba viendo de reojo, estaba acá viendo la acción, ¿no? Se para y se voltea, volteándome a ver a los ojos. Yo me asusté, dije, otra vez otra palabra de... No entendí, ¿verdad? Se voltea hacia mí y de repente se regresa y va con el pastor, habla con él algo. Dije, ya fue de chismoso también. Hasta me van a poner en disciplina aquí, ¿no? Va con el pastor, luego se pasa por atrás del palco y me habla al oído, para de tocar, para de ministrar. Dice una palabra para tu vida. Paramos de la alabanza, seguí ministrando ahí con un cántico. Ahí pensé que había una palabra y de repente agarra el micrófono y dice, Fabián, porque tu corazón está muy cerca de mí, porque eres un hombre conforme a mi corazón. Yo te he levantado y empezó a profetizar cosas que se han cumplido sobre mi vida hasta el día de hoy. Pero fue pura cosa de bendición. Y yo, ¿dónde está la gorda? ¿Dónde está la gorda? Para que escúchela. Y fue de edificación la palabra. Y fueron cosas reales, les digo reales porque hoy se han cumplido. Se han cumplido. Y aquella otra mujer cada día empezó a profetizar cada vez más mal. De repente empezó a profetizar que tú te vas a casar con este hombre y el hombre casado. Y es que la mujer que tú tienes, y el hombre ya se andaba divorciando, pero la mujer ya sabía y quería acá hacer la cosa rara y así empezó a profetizar cosas. Y se juntó con un grupo de mujeres en la iglesia que también andaba bien mal, supuesta espiritualidad, pero pura religiosidad, mujeres bien rebeldes a sus esposos, bien desobedientes a sus autoridades. Se la pasaban orando, pero bajo la influencia de Jezabel. Y un día en plena reunión se nos endemoniaron las que estaban dando profecía. Escúcheme, no se quede con eso, porque tengo que hacer aquí algo que el Espíritu Santo me está diciendo. Esto es lo que ha causado el menospreciar las profecías. Este tipo de cosas ha hecho que la iglesia menosprecie la profecía y no debemos menospreciarla. Debemos de procurar profetizar, solo que debemos de juzgar y poner orden en la palabra profética. Pero es de Dios. Nos hemos perdido de la bendición por los errores que Satanás ha hecho, porque él sabe cómo meter cizaña, él sabe cómo destruir una iglesia. Y por falta de madurez hemos hecho lo contrario, hemos menospreciado las profecías, la palabra profética. Me estoy dando a entender. Estamos bien hasta este momento. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aún una palabra de exhortación, amado, escúcheme, aún una palabra de exhortación tiene que traer paz. Porque así es Dios. Aun cuando Dios exhorta, Él levanta. Vea todas las cartas a las iglesias. Deja con paz, deja esperanza. El que venciere, ¿se acuerdan? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vamos a analizar esto ahorita. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Cuántos saben que estos dos versículos son de Dios? Son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ahora tenemos que explicar algo. Por mucho tiempo se ha enseñado que la mujer no puede predicar. Y usted va a decir, pues pastor, por lo que yo veo, pues aquí en esta iglesia es de esas. No, no lo es. Lo que pasa es que no estás desde los inicios, pero ya van a predicar un domingo aquí.
Y si Dios lo permite, Dios va a levantar mujeres. Si Dios lo permite, cometí un error. Dios lo permitirá. Predicarán mujeres en esta iglesia. Perdónenme la frase, no, si Dios lo permite, no, estoy poniendo en entredicho. Dios permitirá que mujeres prediquen, pero solamente estamos esperando el tiempo. Porque este versículo no significa que las mujeres no pueden predicar. Dice el versículo 34, vuestras mujeres. ¿Está usted viendo lo que dice ahí? Vuestras. ¿A quién estaba hablando esa carta? Bueno, toda la carta es para nosotros, pero está dando una indicación local a la iglesia de Corinto. ¿Por qué lo pensamos así? Alguien va a decir, no, es que la escritura es para todos. No, hay tiempo y tiempo. Hay observaciones que Pablo hace a ciertas iglesias. Por ejemplo, he sido informado por los de Cloé que hay estos problemas en esta iglesia. ¿Significa que esos problemas son nuestros? Había problemas y Cloé, la casa de Cloé, le había dicho a Pablo, y Pablo pone en orden. Por ejemplo, en 1 Corintios, sé de un pecado, hay un hombre que tiene la mujer de su padre, entréguenlo a Satanás. ¿Hay alguien aquí con ese pecado que lo debemos entregar a Satanás? Hasta donde yo lo sepa, no lo hay. Significa que esa palabra es para nosotros. No tenemos que encontrar quién tiene la mujer de su padre por ahí. No, es una indicación local. Y aquí es donde tenemos que tener la inspiración, el espíritu de revelación, de entendimiento, el espíritu de maestro para entender otra cosa. Aquí dice, vuestras mujeres. Había un problema en la iglesia de Corinto donde las mujeres habían usurpado el lugar del varón. Y se habían impuesto y habían dicho, tiene que entender el contexto cultural. La mujer no valía nada en esa época. La mujer nada más servía para tener hijos y para alimentar al esposo y para sobarle los pies. Y entonces, como la mujer era desechada, menospreciada, Jesucristo en la cruz vino a levantar a la mujer al lugar de donde se había caído por el pecado. Y Pablo explica también, no hay varón ni griego, mujer, ni varón, siervo ni libre, todos somos uno en Cristo. Pero hace un balance la palabra, solo que el hombre es cabeza de la mujer. Porque Cristo es cabeza del hombre, el hombre de la mujer y Dios de Cristo. Hay autoridad, orden divino. Y en este lugar, las mujeres habían llevado al extremo también la revelación de que somos uno mismo en Cristo. Es una realidad que delante de Dios un hombre y una mujer tienen el mismo valor. Pero por otro lado, las mujeres de Corinto se fueron al extremo. Y escúchenme, por la historia lo sabemos, comenzaron hasta a raparse la cabeza para decir somos iguales a los hombres y podemos hablar y mandar. Y en la iglesia comenzaban a hablar y el pastor empezaba a predicar y la mujer, yo no creo eso, Señor, eso no está bien, yo leí otra cosa, yo entendí diferente y yo quiero hablar, yo tengo el derecho de hablar aquí porque yo también tengo el Espíritu de Dios y yo también profetizo, yo también hablo. Y Pablo tiene que poner orden. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Pablo está diciendo, antes de hablar, primero aprendan lo que es obedecer. Primero aprendan lo que es autoridad, porque están fuera de autoridad. Y si quieren aprender algo, o sea, si tienen dudas, es válido tener dudas y hacer preguntas, pero pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sí, como lo estaban haciendo, lo era. ¿Me explico? No estoy explicando, nadie dice nada. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de ¿quién? Entonces aquí debemos tener cuidado, son mandamientos del Señor lo que ha escrito Pablo. Mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En la iglesia de Corinto todo se había vuelto a hablar en lenguas y nadie salía edificado, sino hasta confundido. Increíble, yo pensé que iba a enseñar todo hoy, pero no voy ni a la mitad, mis amados. Vamos a tener 7 enseñanzas, no 6.
quiero terminar. Bueno, la verdad no quiero terminar, pero tengo que terminar. Pidiéndoles algo. ¿Se entendió lo que significa ignorar la profecía? Ignorar, menospreciar, menoscabar, gracias. La iglesia ha sido llamada para ser iglesia profética. Y hay algo que obstaculiza el don profético en los hijos de Dios. Y es el tener un concepto muy bajo de sí mismo. Pensar de la siguiente manera: no, nada más Dios puede usar a Fabián. Nada más Dios puede usar a Arturo, a Osvaldo, a Paco, a Memo, a Carlos o a otro hermano, ¿verdad? Que de repente Dios empieza a usar. Nada más Dios los usa a ellos porque ellos sí son hombres de Dios. Ellos sí leen la Biblia, ellos sí oran, ellos no se pelean con sus mujeres, porque a veces tenemos conceptos así de los varones de Dios. Dios me ha permitido mostrarles aquí físicamente que eso no es ¿verdad? Lo hacemos hasta de adrede para su edificación, hermano. Y ya lo he dicho antes, por un lado no quiero que menospreciemos a las autoridades espirituales. Si Dios los ha puesto para presidirte, para pastorearte, yo no quiero. Hay el otro extremo: todos somos iguales, usted cállese, pastor, porque yo soy igual. No, tampoco quiero llegar a ese extremo. Debemos, como lo leímos, amar y tener respeto por nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Pero por otro lado, todos somos llamados a ministrar, todos somos llamados a profetizar, todos somos llamados a edificar. Y todos los hombres, aun los que vemos como hombres de Dios, son hombres normales como tú y como cualquier otro, al punto que Pablo tuvo que exhortar al apóstol Pedro. Un día le exhortó. Pedro cometió unos errores muy fuertes. No fue un errorcito, era un error de conducta, y delante de toda una iglesia. Y Pablo dijo a Pedro: ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Ponte las pilas, Pedro. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo estaba muy molesto con Pedro, y Pedro vio al Señor. Pedro vio la nube de gloria que lo cubrió, vio a Elías, vio a Moisés. Pedro anduvo sobre el mar. Pedro era el cuate de Jesús. Si usted se fija, Juan, Pedro, Jacobo eran los más íntimos, y aún así Pablo le llama la atención. ¿Qué significa esto? Que todos podemos equivocarnos, pero todos podemos ser usados por Dios. Independiente, si fuera por la perfección, nunca habría profecía en la iglesia, porque no hay persona perfecta. No podría haber dones espirituales, porque todos nos equivocamos diariamente y tenemos que pedir perdón. Y tenemos un bajo concepto de nuestra espiritualidad, un bajo concepto de la herencia que tenemos en el Señor, y menospreciamos las profecías al punto que no nos imaginamos profetizando. Yo le quiero invitar a que usted comience a orar: Señor, úsame en profecía. Señor, úsame para ser un orador inspirado y para poder predecir lo que tú quieres que las personas escuchen que viene. Amén. Y que tú empieces a orar. ¿Y qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a buscar sensibilizarte a la voz del Espíritu. Te invito a que de repente, de vez en cuando, ayunes. El ayunar nos ayuda a sintonizarnos con el Espíritu, a dejar las demandas de nuestra carne, afinarnos, sintonizarnos con el Espíritu y empezar a orar y decir: Señor, pon en mí una impresión. Yo estaba hablando en la semana con unas personas aquí, y ellos me vinieron a decir algunas cosas, algunas decisiones que ellos están tomando. Y si no fuera por el espíritu de profecía, yo hubiera salido muy molesto, muy triste, muy decepcionado.
Pero cuando ellos me empezaron a hablar lo que ellos sentían, el Señor me recordó, yo ya te avisé con un sueño profético, y lo recordé en ese momento, y es un sueño de hace un mes. Y el sueño es tan claro en cuanto a esa decisión que ellos están tomando, que es una decisión correcta. Y a través de ese sueño profético yo les dije a los hermanos, tengo paz, es tiempo de que lo haga, porque Dios me habló proféticamente. Y pude también, no solo recibir paz yo mismo, sino que también les di a ellos paz, porque la decisión que ellos están tomando es una decisión difícil, y a veces hay dudas, ¿será que soy yo? ¿O será que es Dios dirigiéndome? Y en este caso es Dios dirigiendo, y el sueño que Dios me dio es para testificar e impulsar a esas personas a su destino. Muchas veces la profecía es no solo para el que profetiza, edifica al oyente, pero también es muy edificado en su fe. Es muy edificado por el Espíritu Santo. Debemos de procurar todos los dones. Busca el don de lenguas, es para tu propia edificación. Pero pídele al Señor, Señor, dice tu palabra, sobre todo que profeticéis. Y usted verá cómo va a salir bendición increíble de su vida para otros. Porque usted no va a hablar de lo que usted sospecha o imagina, usted va a hablar lo que el Espíritu Santo conoce de lo profundo de aquella persona. Y esa persona no va a poder decir no va a poder decir nada, va a tener que someterse a la voluntad de Dios, porque su corazón va a ser quebrantado, porque su palabra es como martillo que rompe piedras. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Comience a orar un ratito ahí. Empiece a orar al Espíritu Santo de Dios. Si usted puede hablar en lenguas, hable para sí mismo ahí bien bajito en este momento. Quien tiene el don de lenguas, empiece a hablar en lenguas. Y vamos a orar. Quien no tiene el don de lenguas, ore al Espíritu Santo de Dios y que su oración sea la siguiente: Espíritu Santo, visítame, visítanos. Ven sobre tu iglesia con poder. Ven sobre tu pueblo, Señor. Padre, a veces vemos como que carecemos tanto de la vida en el Espíritu. A veces nos sentimos tan lejos de la realidad que tú deseas para la iglesia. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven. Ven, Señor, ven. Ven sobre tu iglesia. Derrama los dones. Derrama los dones. Imparte, Señor, la porción de tu Espíritu que tú quieres para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven, fluye con poder. Señor, a partir de hoy nosotros te pedimos que tú vengas, Padre, porque no menospreciaremos las profecías. No menospreciaremos, Señor, tu Espíritu. No vamos a contristar, Señor. No vamos a menospreciar a tu Espíritu Santo. Queremos que haya la actividad sobrenatural de tu Espíritu, Señor, revelando lo profundo de nuestros corazones y trayendo una enseñanza poderosa, Señor, acerca de los tiempos, acerca de los sabores que tú has puesto en una sola potestad, en un solo poder, en un solo tiempo. Oh Señor, Kairos, Señor, venga sobre nosotros el tiempo de tu voluntad perfecta y agradable para nuestras vidas, Señor. Venga sobre nosotros en el nombre de Jesús. Señor, que tu tiempo, el tiempo de gracia, el tiempo de apertura, el tiempo, Señor, de puertas abiertas, venga sobre tu pueblo y ministra los dones espirituales. Yo pido que tú pongas una hambre y una sed, Señor, fuerte en cada uno de nosotros para orar y profetizar sobre otras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que fluya el don profético sobre esta congregación. Nosotros te decimos, Padre, estamos abiertos al don profético, Señor. Estamos abiertos a la impartición, Señor, de la profecía en este lugar. Y la deseamos, la clamamos, Señor. Padre, como autoridad de esta iglesia, yo te digo a ti, Señor, deseamos lo que tú deseas para nosotros. Permítenos, Señor, estar abiertos a lo que tú estás por derramar sobre nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Señor, te decimos, tú eres el pastor de esta congregación. Tú eres el Señor de la grey, el Señor del rebaño. Queremos caminar alineados a ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Yo le invito a otra cosa más. Si usted va a orar y pedir el don de profecía, es muy probable que el Señor le ponga un sentir. No salga de su cabeza la hermana fulanita o el hermano perenganito, o hasta no tienen que ser hermanos, mi primo, mi tío, no sé, algo, y tú vas a sentir la necesidad de orar por tal persona. Tú vas a empezar a orar por él y Dios te va a permitir tener un encuentro con esa persona, y de repente Dios te va a decir cosas. Pueden ser 3 palabras, pero dilo, no te lo quedes, porque en la medida que tú seas fiel al don, Dios te va a dar más. Al que es fiel en lo poco, lo voy a poner en lo mucho. Amén. Sobre mucho le pondré. Amén. Pueden tomar sus lugares, Arturo.